trabajadores, pero dice por ahí de lo que hay se gasta. Es Lucas 15, capítulo 15, versículo 11. Está después de Marcos. Bueno, nos vamos a poner de pie porque la palabra de Dios se lee de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El hijo pródigo. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó: ¿qué significaba todo aquello? Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, ¿haces matar para él el ternero gordo? El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Bueno, toman asiento. Bueno, hermanos, yo quise compartir esta palabra porque muchas veces, todo el tiempo, la mayoría de veces, todos hemos sido ese hijo pródigo, que andamos lejos del camino de nuestro Señor.
y yo le pedí a mi Señor que me iluminara qué era lo que Él quería que yo compartiera el día de hoy. Y estaba leyendo la Biblia y me salió este tema y dije, qué bonito es el amor de Dios que nos rescata aún cuando estamos perdidos. Amén. Porque un día tal vez todos fuimos ese hijo pródigo o todavía estamos en el camino y estamos perdidos y no encontramos nuestro camino. Entonces Jesús nos está buscando. Si recordamos en la palabra de Dios en Lucas, cuando nos habla de la oveja perdida, Él dice que se le perdió una y Él fue a buscarla. ¿Y quién era esa oveja? Fuiste tú, hermano. Fuiste tú cuando tú no estabas. Dicen que a veces dicen, yo estoy buscando a Jesús, pero Jesús es el primero que te busca a ti cuando estás lejos. Así es de que ese hijo pródigo hemos sido cada uno de nosotros. Nos dice la lectura. Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Aquí en esta parte vamos a reflexionar cómo tantas cosas nos ha dado Dios también a nosotros. Tenemos salud, tenemos nuestro trabajo, tenemos libertad, tenemos la libertad que Dios nos dio. ¿Y qué hemos hecho con eso que Dios nos ha dado? Estamos activamente sirviéndole al Señor o con nuestra vida, llevando una vida cristiana de acuerdo a los mandamientos que nos dio el Señor. Muchas veces, igual que el joven, tenemos todo y lo malgastamos en el mundo, en borracheras, en droga, en cosas que no edifican, a veces mirando películas que no son de acuerdo a nuestra fe, o malgastándolo con mujeres, como dice ahí que él lo había malgastado, ¿verdad? Entonces, como le dice que él le pidió la herencia y que él se fue y lo derrochó. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo en el mundo. Nos da la libertad, nos da porque dice que todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Así que todo el tiempo debemos de discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros como verdaderos cristianos e hijos de Dios, porque esos somos, cada uno de nosotros somos hijos muy amados del Señor. Él nos ama y nos está buscando todos los días de nuestra vida. Entonces sigue la palabra de Dios, dice: allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Si ven cómo él se fue y malgastó su dinero, ahí dice que en cosas desordenadas y todo, y al final, ¿qué pasó? Se le terminó. ¿Y qué hace? Va a buscar ese trabajo. Dice ahí que va y busca trabajo. ¿Y dónde es donde cae? A lo más bajo. Dice que lo mandaron a alimentar cerdos. Y ese trabajo, miraba yo a sacerdotes, y los sacerdotes dicen que ese trabajo pues nadie lo quería porque era lo más bajo. En aquellos tiempos los judíos ni siquiera querían comer carne de cerdo porque decían que era impura. Entonces a él, cuando ya miró que todo su dinero lo despilfarró en todo lo que no le daba pues gloria a Dios, sino que él lo usó para la perdición de su alma, no lo usó para lo que realmente debía de usarlo. Entonces él se va y busca trabajo y lo llevan a alimentar cerdos. Aquí era algo que no era lo más adecuado, ¿no? Luego él haber sido pues un heredero, que su padre le había heredado todo su dinero y todo. Miramos
como nuestro Señor, cuando le pide la herencia, Él no se negó, Él se la entregó porque somos libres, ¿verdad? Y Él se la da, y Él se va y la malgasta, y llega a este trabajo donde pues se sentía, yo me imagino que después de haber tenido tanto dinero y haber estado con tu padre, haberte sentido protegido, ¿cómo llega Él a un lugar donde estás ahí, en donde es hasta impuro? Porque en aquellos tiempos pues los cerdos eran impuros, ¿verdad? Entonces, así muchas veces nosotros estamos en el mismo, lo mismo, malgastamos nuestra libertad yéndonos a lugares o con personas o haciendo cosas que no les son agradables a Dios. Tenemos que tener siempre pensar que Dios nos está mirando siempre. Como les decíamos ahorita en la oración, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones por medio del bautismo y por la confirmación. Él habita en nuestros corazones, Él ahí está siempre. No le podemos esconder a nuestro esposo, no le podemos esconder a todas las personas alrededor, pero a Dios no, porque Él conoce nuestro corazón y Él desde ahí está viendo todo lo que hay dentro. Entonces, así como Él malgastó su herencia, nosotros tal vez hemos malgastado nuestro tiempo en cosas, pues a veces hasta en el trabajo, porque si nosotros tenemos trabajo y no nos acordamos de Dios, estamos dejando a nuestro Padre a un lado. A veces nada más pensamos en el dinero, en lo económico, y nunca pensamos que necesitamos llenarnos de su palabra, de venir a los sacramentos, que es muy importante. Aquí en nuestra comunidad, desde que yo llegué, se nos empezó a hablar que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, que Él está vivo ahí, nos está esperando para que vengamos al sacramento de la reconciliación. Dios nos da el perdón y nosotros podemos recibirlo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento de la Eucaristía. Entonces es importante que no hagamos como el hijo pródigo, nos olvidemos de Dios y olvidemos los sacramentos que tenemos, que Dios nos dio por su misericordia. Vamos a fallar porque siempre tendemos al pecado por el pecado original. Somos imperfectos. Los santos todo el tiempo necesitaban el sacramento de la reconciliación. Yo oía una historia de un santo que decía que cada 8 días se confesaba él y ya se le hacía tarde porque pensaba, ya cometí este pecado, y él quería limpiar su alma. ¿Y cuántas veces nosotros ni cada mes lo hacemos? Entonces hay que no malgastar nuestra vida solo en el trabajar, en el tener, en poseer, en tener puestos en el mundo, porque recordemos que todo eso se va a acabar. ¿Cuántos años? Yo ahorita, no les voy a decir mi edad, ¿verdad? Pero ¿cuántos más creen que pueda vivir? Y si yo me dedico nada más a tener títulos y a tener dinero, trabajos, que hay personas en este país que se dedican a tener 2 trabajos y todo, y cuando me muera, ¿qué voy a llegar allá con Dios y qué le voy a decir? Señor, y voy a decir, malgastaste tu herencia, te di tiempo, te di salud, podías caminar, podías moverte, y cuando me buscaste, todo el tiempo estuviste solo en las cosas terrenas, en lo que se va a quedar, decía un sacerdote. No, yo nunca he visto un ataúd que lleve ahí dinero, carros, casa, joyas. ¿Ustedes han visto un ataúd que traigan a la iglesia a misa y que les pongan ahí sus pertenencias? No, todo eso se va a quedar, hermano. Y a veces lo olvidamos que somos pasajeros en esta vida y malgastamos nuestro tiempo, malgastamos esa libertad que Dios nos dio. Tenemos que estar conscientes. Había un santo que decía que él, en vez de cama, tenía un ataúd. ¿Por qué tenía el ataúd? Para pensar que él iba a morir y que podía ser su último día, y todo el tiempo vivía tratando de hacer el bien,
tratando de vivir acorde a nuestro Señor. Entonces, Dios ya te dio tu herencia, Dios ya te llenó de dones, te llenó de fuerza, te llenó de talentos. Úsalos para darle gloria a Dios, para servirle y servirle de corazón. No malgastes eso que Jesús te dio. Hay que pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude a ver cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones que yo te puedo entregar, Señor, porque todos somos importantes, todos somos hijos amados de nuestro Señor. Él es misericordioso, Él es amor, Él es paz, Él es lo más grande que tenemos. Entonces, hay que usar, hay que vivir anhelando la Santa Eucaristía, que es Cristo, es Jesús vivo. Los que estamos aquí, ha habido algunos que Dios les ha dado la gracia de tener visiones en la Eucaristía. Y no porque somos buenos, sino porque Él es bueno, porque Él nos ama, y cuando le buscamos de corazón, Él todo el tiempo está dispuesto a mostrarnos, porque Él está buscándonos, como les decía, como esa oveja perdida. Como Él dice que se le perdió una y dejó a las 99 y fue enseguida a buscar a la otra. La buscó y la encontró herida. ¿Y qué dice? Que la cargó, dice la alabanza, no, la cargó, la ungió, la abrazó y la llevó de regreso a casa. Tú puedes ser hoy esa oveja que hoy decida: yo quiero regresar con el Señor, yo quiero regresar con mi Padre, porque Jesús es nuestro Padre. Entonces no malgastemos así como lo hizo a Él y no lleguemos a tocar fondo, como dice que fue al peor lugar, que era donde alimentaban cerdos, y que Él estando ahí, como les decía, a muchos de nosotros nos ha tocado a lo mejor tocar fondo, ¿verdad? Yo cuando llegué al Señor, yo tenía depresión. ¿Por qué tenía depresión? Yo lo tenía todo, es como yo les he contado en mi historia. Yo tenía todo, yo tenía mi familia, tenía mis hijos, gracias a Dios, que Dios me bendijo con un esposo que pues nunca me ha faltado nada hasta ahorita. Y yo decía: ¿por qué, Señor? Pero me hacía falta Él, me hacía falta Dios, porque Él llega y Él empieza a transformar mi vida. Entonces tenemos que abrirle la puerta a nuestro Señor, porque Jesús está vivo, Jesús está realmente vivo, y nosotros tenemos que creer y que buscarle de corazón, porque Él no nos va a dejar. Entonces, recordaba también el testimonio de la hermana Estela, que el otro día lo mandaron ahí en el grupo, cómo ella llega y cómo el Señor, en una oración del Santísimo, como ella contaba, cómo sana a su hija. ¿Se imaginan? Qué grande es el Señor, cómo Él nos llama, nos trae, y no a veces ni nos pide tanto, sino Él nos da. Y a veces todavía estamos caminando realmente convencidos de lo que es el Señor, y Él, con su infinito amor por traernos a Él, nos regala todo su ser. Entonces, no tengamos miedo, díganle al Señor realmente, como lo hicieron los santos en aquel entonces: Señor, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero que seas ese Padre misericordioso conmigo. No quiero llegar a tocar fondo, a estar en lugares tan bajos y hasta entonces reconocerte. No, hay que buscarle su palabra, porque la palabra de Dios nos va a ir transformando poco a poquito, poco a poquito. Como dijo el hermano Nid, dice: a veces se abren las comunidades, dice, y si llegan una persona nueva y todavía no es un santo, como decían, dice, ya dicen: ay, pues aquella que es bien mala y que no sé qué. Dice: no, vamos a darle tiempo al Espíritu Santo a que trabaje en ella. Poco a poco el Espíritu Santo va a ir obrando y va a ir transformando a aquella persona, o tal vez a mí, o al que venga, ¿me entiendes? Por eso tenemos que ser misericordiosos y vivir de acuerdo a las virtudes que el Señor nos pide. Entonces, así como dice la palabra de Dios, que aquel joven cayó a lo más bajo, no hay que esperarnos a eso. Y miren cómo le dice: fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre?
tengo que hacer algo, volver a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Como él se da cuenta que su vida estaba pues cómo estaba haciendo lo que no debía, y cómo él dice que él quiere regresar a su padre. Dice: yo volveré a mi padre y regresaré a él. Todos tenemos que darnos cuenta que necesitamos tener esa conversión, de decir: yo quiero volver a mi padre y tener un cambio de vida, como dicen, de ir. Tenemos que empezar a observar los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios quiere. Tenemos que observar la palabra de Dios, que en ahí tenemos la voluntad de Dios, qué es lo que quiere nuestro Señor. Él quiere que amemos incondicionalmente a los demás, que perdonemos. ¿Cuántas veces no somos capaces de perdonar y nos llenamos nuestro corazón de odio, resentimiento, rencor? Y sí, pues somos débiles, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios que por su misericordia nos ayude a dejar que el Espíritu Santo nos ayude a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado, que nos han juzgado, que nos han criticado. Y Él nos va a ayudar. Nosotros tenemos que poner nuestra voluntad y Él va a poner su gracia para que así sea. Entonces Él le dijo que iba a volver a su Padre. Es momento, hermanos, de que cada uno diga: yo quiero volver al Padre, yo quiero tener esa vida sacramental, estar en misa, conocer más su palabra, estar en frecuente en el sacramento de la reconciliación y conocer más de Dios, no alejarnos de Él, porque si estamos lejos, nos va a tentar el enemigo más fácil. Sabemos que Él es el príncipe de la mentira, y Él nos va a tratar de desanimar cuando estamos tomando un nuevo camino para venir a Jesús. Pero no, hermanos, porque estando con Jesús lo tenemos todo. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y así es. Cuando llegamos a Él comienza a transformarnos y Él nos empieza a mostrar cosas muy bonitas. Dice: volveré donde mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Fíjense, nosotros pensaríamos que como padre pues primero que nada lo ofendió porque le pidió la herencia. Ustedes saben que la herencia se pide hasta que ya uno ya falleció, ¿verdad? Él no, le dijo: ¿sabes qué, papá? Yo quiero que me entregues la herencia. Y él se la entregó. Él la despilfarró y anduvo en cosas que no estaban bien. Y luego vuelve y él le pide perdón. Él se arrepintió. Le pide perdón y le dice que ya no merece llamarse hijo suyo. ¿Y qué hace el padre? Muchas veces nosotros podríamos rechazar y podríamos decir: no, pues ya te lo gastaste, ya hiciste esto y esto y esto. Y no, como humanos sí lo hacemos, ¿verdad? Pero Dios no. Dios está dispuesto a perdonarte a ti, a mí, a todos personalmente, porque Él es misericordioso. Él solamente lo que quiere es que te arrepientas. Así como el hijo pródigo cuando vuelve y que le dice: ya no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense, la misericordia de Dios y lo que Él va a hacer con nosotros una vez que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Dice: estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Dice que el padre corrió y lo abrazó y lo llenó de besos y se le colgó al cuello. Eso hace Dios contigo, hermano.
Eso mismo hizo Dios contigo cuando tú decidiste seguirlo. O eso hace Dios cuando tú le abres tu corazón y dices, Señor, yo quiero conocerte. No importa dónde hemos andado metidos, no importa lo que hemos hecho, Él poco a poco va a ir transformando nuestro corazón, pero Él te abraza, te besa y te alegra, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Tenemos que ser agradecidos con ese amor tan grande que el Señor nos da. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a que yo te reconozca como ese Padre amoroso que eres. Ayúdame a no olvidarte por las cosas pasajeras de este mundo que hoy están y mañana ya no están. Miramos lo que pasó en California. Miraba yo la tristeza, todo lo que estaba pasando, cómo los campos estaban siendo abandonados y todo. Y ahora que miré, no sé si la mayoría miró un video de cómo se burlaron de Dios. Es triste, hermanos, en el mundo que estamos viviendo, y me ponía yo a pensar y a reflexionar cuántas veces en nuestra familia no lo hemos hecho también, burlarnos de Dios. Con el solo hecho de que a veces los invitas a rezar y dicen, ay, ya vas a empezar, que piensa que, y empiezan a reírse, como si fuera gracioso, como si no fuera. No queremos tomar a Dios en cuenta, lo hemos olvidado, lo hemos echado al olvido, queremos vivir solo de cerveza o de fiesta o viviendo nuestra vida como nosotros queramos, no tomamos en cuenta su palabra, caminamos como sin rumbo, como decía ella. A mí me dio tanta tristeza que esa muchacha joven lo mentó y lo pusieron en Night Guard 0, así dice, como se menciona en inglés, ¿verdad? Pero decía que Dios tenía 0 puntos. Y yo me quedé, en serio, lo ponen hasta en la página, estaban ahí, lo pasaron ahí. ¿Y saben qué hizo toda la demás gente? Reírse, burlarse por lo que ella dijo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y yo pensaba, ¿cómo Dios ha de estar cansado de nosotros? De mirar que somos como esa ciudad que dice de Sodoma y Gomorra, que andaba en la pura perdición, en las puras cosas malas. ¿Se dan cuenta? Y ahorita yo decía, yo me admiro de decir, ay, pero ¿por qué hicieron eso? Que pusieron el nombre y luego todos se rieron. Y luego volví yo a mí decir, ¿cuántas veces lo hemos hecho nosotros también? Porque yo a veces en México, digo yo, pues de que tuve la gracia de que Dios me llamó a su servicio, pues yo todo el tiempo hablo de él. Les digo, a mí si no quieren que les hable de Dios, pues no se junten conmigo, ¿verdad? Porque yo nomás estoy hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Digo, yo no estudié, yo no sé mucho de la palabra de Dios, ahorita tengo un poquito más de conocimiento, pero yo hablo por lo que yo he vivido, por lo que Dios me ha dado y por lo poco que yo he leído en su palabra. Y ya de que Dios me dio esa gracia, yo a veces en mi casa les decía, vamos al Santísimo, porque lo exponen un día. Y todos decían, ay, que yo no, que vaya, que quién sabe quién, y ya empezaban a echarse la bolita ahí, ¿verdad? Y yo como que, ahora que pasó esto del incendio en California, yo era lo que me llegaba, dije, eso también, ¿por qué hacer eso, me entienden? Y lo estamos haciendo en nuestras familias. En nuestras familias mismas nos estamos burlando de Dios. Y la estamos una vez más crucificando, porque Él nos ama, como dice la palabra de Dios, que su hijo pródigo, que su hijo gastó todo su dinero, lo malgastó en cosas malas, y aún así Él quería que regresara, lo buscaba con ese amor, con amor eterno. Te he amado, te tengo grabado en las palmas de mis manos, dice la palabra de Dios. En esas llagas, cuando Él estaba ahí en la cruz, dicen que su pensamiento éramos cada uno de nosotros. Entonces, así nos ama el Señor, con ese amor misericordioso. Por eso hoy tenemos que decirle y pedirle perdón por esas veces que nosotros mismos lo hemos rechazado y no hemos caminado de acuerdo a lo que somos, esos cristianos enamorados, esos cristianos llenos del Espíritu Santo, que sabemos hacer el bien y no el mal. Dice, estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre,
he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. ¿Se dan cuenta? Él sabía que había hecho mal. Y cómo le dice que ya no merece llamarse hijo tuyo. Y el Señor, ¿qué hace? Le pone ropa nueva, lo viste, le pone su ropa, sus sandalias, y le pone hasta un anillo. Le devuelve la dignidad de ser hijo de Dios. Eso hizo nuestro Señor con este encuentro que hemos tenido con Él. Él nos dio esa vestidura nueva. Él se olvidó de todo aquello que nosotros, a lo mejor cuando no andábamos con este conocimiento de la palabra de Dios y que hacíamos lo que queríamos nosotros, que no permitíamos que el Espíritu Santo nos iluminara. Jesús se olvidó todo eso. En el momento que tú te arrepentiste, le dijiste: Señor, perdóname porque he pecado contra Dios y contra ti. Él te dio ese vestido a ti. Él te vistió con ropa nueva, te dio sandalias y te puso un anillo porque eres su hijo y porque Él te ama. Tenemos que seguir trabajando para que esa vestidura nueva perdure así como nos lo dio nuestro Señor. Con ese agradecimiento de saber que el Señor vino, nos abrazó y nos besó y hizo fiesta en el cielo, dice. Y recordemos que la palabra de Dios en Isaías nos dice, en Isaías 1:18 dice: que aunque nuestros pecados sean rojos como la escarlata, Él los dejará blancos como la nieve. Así es de que no debemos de dudar y no debemos de dejar que el enemigo nos meta esa duda de que, pues yo antes era esto, y que alguien venga: ay, pero tú eras así o así. No, si tú ya lo confesaste, Dios ya te lo perdonó. Él no tiene memoria. Él no es como nosotros que a veces perdonamos, pero luego al rato también ya estamos sacando aquello, ¿verdad? No, si tú ya te confesaste, dice la palabra de Dios: aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo los dejaré blancos como la nieve. Esos pecados fueron lavados por la sangre de Jesús y han sido perdonados. Y Él te ha devuelto esa dignidad de hijo suyo. Entonces estemos alegres porque somos hijos de Dios. Y acuérdense que Él vino por lo que estaba perdido. Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Así es de que, como decía un sacerdote, ¿quién de aquí no es pecador? Todos somos pecadores. Somos imperfectos, pero tenemos a un Dios perfecto. Y vamos a dejar que su palabra nos vaya poco a poco transformando, que sea como ese alfarero que nos va dando forma y nos va ayudando para caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y para caminar de acuerdo a la voluntad del Señor tenemos que conocer sus mandamientos, tener la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, la comunión, muy importante, la confesión y frecuente oración, para ser esos verdaderos hijos de Dios y caminar con esa dignidad de hijos que Él ya nos dio. Él ya nos lo dio por medio del bautismo y por medio de la confirmación, y nos lo sigue dando en cada encuentro personal. Cuando pedimos al Espíritu Santo que venga, Él viene y vuelve a moverse en nuestro corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor resucitó, Él anduvo en el mundo por 40 días, y cuando iba a hacer la ascensión, Él les dijo que era necesario que Él se vaya, pero que les iba a mandar el Consolador, el Redentor, el Consolador, el Santificador. Él es el que tenemos nosotros, que siempre sale pidiendo que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude a caminar como hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, no estamos solos. Él no nos dejó solos. Él nos dijo que Él se iba a ir, pero Él iba a venir a ayudarnos. Entonces
Santo hasta nuestra casa cuando andamos haciendo quehacer o que andamos trabajando, qué sé yo, cortando manzanas o cortando papas o manejando. Hay que poner alabanza, hay que poner para pedir al Espíritu Santo que venga. ¿Se imaginan qué bonito? Pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que Él esté caminando siempre con nosotros, que nos ayude a ser verdaderos, si ya eres padre o madre o hermano o vecino, que caminemos según la voluntad de nuestro Señor y que seamos bendición para los demás, que seamos esa luz que viene a mi trabajo, que no soy un problema, no, que yo llevo al Espíritu Santo conmigo, Él me ilumina, me guía y yo voy a hacer luz para los demás, no voy a hacer oscuridad, porque como dicen por ahí, ya hay mucha oscuridad, hermano. Seamos sal y luz del mundo como nos lo pide nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que si la sal se vuelve insípida, ya no va a dar sabor. Entonces no tenemos que caminar según la corriente, porque sabemos que sí nos quiere arrastrar. Porque es más fácil caminar con la corriente que caminar en contra, ¿verdad? Y más cuando miras tantos problemas, tantas cosas. Pero si tú ya le dijiste sí al Señor, dice, prepárate para la prueba. Pero si Él está contigo, hermano, ¿a qué le vamos a temer? Hay que dejar que el Espíritu Santo nos dé esa dignidad de hijos y hay que acercarnos, hay que volver como lo hizo el hijo pródigo, que volvió a su padre, le pidió perdón. Es momento de pedirle perdón. Es momento de decirle, Señor, si yo te he ofendido, si me he olvidado de ti por las cosas terrenas, si te he dejado olvidado, si no voy nunca ni a una hora santa para hacerte compañía, si no estoy en comunión y si solo te busco para cuando voy a tener una fiesta, como dicen por ahí que a veces tenemos quinceañera y entonces sí queremos la misa y queremos, pero no es tanto porque buscamos a Dios, sino porque queremos tener ese convivio familiar y para eso sí buscamos a Dios, pero solo lo buscamos. Hay que estar conscientes, hermanos, de lo que estamos haciendo. Es muy serio y es muy importante porque te estás jugando tu vida eterna. Un día vamos a partir de esta vida y no nos vamos a llevar nada más que nuestras buenas obras y todo lo que hayamos hecho por el Señor. Así es de que yo te invito a que entres un poco y pienses qué es lo que vas a llevar en tus manos cuando llegues a tu juicio, al juicio final. ¿Llegarás con las manos vacías? ¿O llegarás con ellas llenas de buenas obras, de cosas que agradan a Dios? Así de que, como dice la palabra de Dios, Él ya nos puso nuestra vestidura nueva, nuestras sandalias, nos puso nuestro anillo. Traigan ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. ¿Ven cómo se enoja su hermano? En vez de estar feliz porque regresó, su hermano que estaba perdido, él se enoja. Muchas veces nosotros también podemos enojarnos porque miramos a una persona que anda en cosas malas y de repente tiene esa conversión y podemos decir, pero pues, empezamos a criticarla, ¿no? Empezamos a juzgarla o a tirarle, pero nosotros no sabemos el plan de Dios, porque la palabra de Dios también dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Hay un sacerdote
que yo conozco, que él predica, y por medio de él ha levantado muchos testimonios, y él andaba en drogas y andaba en cosas malas, y como el Señor derrama ahí su misericordia después de haber andado en eso. Así de que tenemos que alegrarnos cuando miramos que una persona de andar en cosas malas vuelve al camino de Dios, y tenemos que orar por esas personas para que entiendan que sin Dios no hay vida y sin Dios no hay salvación. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Se imaginan? A lo mejor, bueno, yo por mí, yo venía a misa, pero no tenía como, si duraba 1 o 2 meses sin comulgar, a mí no me importaba. Entonces, Dios se alegra cuando cada uno de nosotros ha tenido ese encuentro con Jesús y comenzamos a preocuparnos, no solo por lo material, no solo por un trabajo, no solo por eso, sino por nuestra alma. Cuando vendemos la comunión, que ya tenemos conocimiento que es Jesús vivo en la Eucaristía, nos duele, y vinimos enseguida a buscar esa reconciliación con el Señor, porque sabemos que es Jesús mismo que se nos da por amor en el sacramento de la Eucaristía. Y Jesús se imagina con cada una de que nosotros tuvimos esa conversión, ¿cómo está contento? Feliz de mirarnos que poco a poco vamos caminando y queremos caminar con alegría, con gozo hacia Él. Él está feliz cada vez que le decimos al Señor: sí, Señor, yo estoy dispuesto a servirte. Sí, Señor, yo tengo la mirada puesta en ti. Muchas veces es difícil caminar en los caminos del Señor. Yo tengo ya como 6 años, más o menos, por ahí. Y sí llegan pruebas, y hay veces que quieres tirar la toalla y dices: ya no quiero más. Pero acuérdense que para servirle a Dios también se necesita ser valientes y morir un poquito a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra soberbia, a todo eso, que así tiene que ser, porque si nosotros le servimos a Él, de Él vamos a esperar la recompensa, no de las personas humanas, porque nosotros somos imperfectos y podemos poner la confianza en cualquier persona humana, nos va a defraudar. Y si se ponen a pensar a veces en nuestra propia familia, a veces tenemos desacuerdo. Ahora fíjense, en la iglesia que sabemos tantas personas con diferentes pensamientos, diferentes crecimiento espiritual, es difícil, pero tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. En Jesús siempre, porque si desviamos la mirada de Él, pues nos vamos a enfriar, ¿verdad? Y simplemente nos vamos a ir de las cosas de la iglesia. Pero yo los invito a que hoy le conozcamos a Jesús como ese Padre misericordioso. Y que hoy, como el hijo pródigo, le digamos: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Pero que también reconozcámoslo como ese Padre misericordioso que nos abraza, nos besa y nos viste y nos da esa vestidura nueva. Yo les voy a pedir, vamos a cerrar nuestros ojos, y si hay algo de lo que tú tienes que pedirle perdón a nuestro Señor, o si quieres hablar con Él, o decirle que quieres caminar junto con Él, que quieres regresar a la casa del Padre, es ahora el momento de que lo hagas, hermano. Dile que quieres tener ese encuentro personal con Él. Entra a tu casa, cierra la puerta y habla con tu Padre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, primero que nada, que abra nuestro entendimiento, que nos permita abrir nuestro corazón para que por medio de Él podamos decirle a nuestro Padre que venga, que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, y que el día de hoy tengamos ese encuentro personal
abrace fuerte, como ese Padre que necesitamos, que nos bese y que nos dé esa vestidura nueva.